Teresa Mendoza siempre había sido la sensata de la familia. A sus 32 años, había construido una vida que muchos en Ciudad de México envidiarían. Un apartamento en La Condesa, un puesto respetable como gerente de marketing en una agencia reconocida, y una relación de 5 años con Alejandro Fuentes, un arquitecto carismático con quien planeaba casarse en menos de 3 meses. La tarde de aquel viernes de mayo era particularmente sofocante. El cielo se teñía de naranja mientras Teresa conducía de regreso a casa tras una jornada agotadora. El tráfico en Periférico avanzaba con la lentitud habitual, permitiéndole reflexionar sobre los últimos detalles de la boda. Las invitaciones estaban enviadas, el salón en Coyoacán reservado, y su vestido esperaba los últimos ajustes. Al llegar a su edificio, Teresa notó el auto de Alejandro estacionado. Una sonrisa se dibujó en su rostro. No lo esperaba hasta mañana. Quizás había regresado antes de su viaje a Guadalajara para sorprenderla. Tomó las bolsas del supermercado y subió las escaleras hasta el 3er piso, imaginando una cena improvisada y una película. El apartamento estaba en silencio cuando insertó la llave. Solo la lámpara del pasillo iluminaba tenuemente el espacio. Dejó las bolsas en la cocina y caminó hacia la habitación, donde escuchó un ruido ahogado. La puerta estaba entreabierta. Lo que vio a continuación quedaría grabado en su memoria como una fotografía imborrable. Sobre la cama que compartía con Alejandro estaba él, con el torso desnudo, besando apasionadamente a una mujer. Pero no era cualquier mujer, era Lucía, su hermana menor. Teresa permaneció paralizada, con una mano en el pomo de la puerta y la otra cubriendo su boca para no gritar. Las sábanas que había comprado en aniversario pasado estaban revueltas bajo los cuerpos entrelazados de las 2 personas que más quería en el mundo. Fue Lucía quien la vio primero. Sus ojos, tan parecidos a los de Teresa, se abrieron con horror. «¡Teresa!», exclamó, empujando a Alejandro. Él se giró bruscamente, con el rostro desencajado por la sorpresa y la culpa. «Teré, puedo explicarlo», balbuceó, intentando cubrirse con la sábana. Teresa retrocedió un paso, luego otro. Sentía que el aire se había vuelto denso, irrespirable. Sin decir palabra, dio media vuelta y salió del apartamento, ignorando los llamados desesperados de Alejandro y los sollozos de Lucía. Condujo sin rumbo por la ciudad durante horas, con la vista nublada por las lágrimas y el pecho oprimido por un dolor que nunca había experimentado. Cuando finalmente se detuvo en un mirador de Chapultepec, la noche había caído completamente sobre la ciudad, que brillaba como si nada hubiera cambiado, como si su mundo no se hubiera desmoronado. Su teléfono no dejaba de vibrar. 7 llamadas perdidas de Alejandro, 4 de Lucía y un mensaje de su madre preguntando si estaba bien, que Lucía había llamado muy alterada. Teresa apagó el móvil y contempló la ciudad. En ese momento, mientras las luces de los edificios parpadeaban bajo el cielo oscuro, algo cambió dentro de ella. El dolor seguía ahí, pero ahora lo acompañaba algo más. Una determinación fría, calculada. No lloraría más. No suplicaría explicaciones. No se limitaría a aceptar las disculpas y seguir adelante. «Esto no quedará así», murmuró para sí misma, con los nudillos blancos de apretar el volante. «Los 2 pagarán por esto». Aquella noche, mientras la Ciudad de México continuaba su ritmo imparable, Teresa Mendoza comenzó a planear su venganza. Pasó la noche en casa de su amiga Claudia, quien la acogió sin hacer demasiadas preguntas al verla llegar con los ojos hinchados y la voz quebrada. Le ofreció el sofá-cama, una copa de mezcal y el espacio para desahogarse. «¿Desde cuándo?», preguntó Claudia, sentada frente a ella en la pequeña sala de estar, decorada con artesanías oaxaqueñas. «No lo sé», respondió Teresa pasando el dedo por el borde del vaso, «pero esto no fue algo de una noche. La forma en que se tocaban, se notaba que llevaban tiempo». Claudia sacudió la cabeza. «Tu propia hermana, qué cabrona. ¿Qué vas a hacer?». Teresa miró fijamente el líquido ámbar en su vaso, algo que ninguno de los 2 olvidará jamás. El lunes por la mañana, Teresa regresó a su apartamento, sabiendo que Alejandro estaría en la obra donde supervisaba un proyecto. Había ignorado las 37 llamadas y 23 mensajes que había recibido durante el fin de semana. Necesitaba tiempo para pensar,
para calcular cada paso con precisión. El apartamento parecía extrañamente normal, como si la escena que había presenciado hubiera sido solo un mal sueño. Sobre la mesa del comedor encontró un ramo de rosas rojas y una carta escrita con la elegante caligrafía de Alejandro. La rompió sin leerla y tiró las flores a la basura. Se duchó, se vistió con un traje sastre negro que le daba un aire de autoridad y se dirigió a la oficina. Actuaría con normalidad. Nadie, absolutamente nadie, sospecharía lo que estaba planeando. Durante las siguientes 2 semanas, Teresa mantuvo una fachada de profesionalismo impecable en el trabajo, mientras sus noches las dedicaba a elaborar su plan. Había respondido finalmente a los mensajes de Alejandro con un escueto «Necesito tiempo para pensar», lo suficiente para mantenerlo a raya pero esperanzado. Con Lucía fue diferente. Su hermana menor, 3 años más joven que ella, había intentado visitarla en la oficina, enviado cartas de disculpa e incluso contactado a amigos en común para intermediar. Teresa finalmente accedió a verla en una cafetería cerca del Ángel de la Independencia. Lucía llegó con los ojos enrojecidos y el semblante demacrado por la culpa. Se sentó frente a Teresa, quien la observaba con una calma que ocultaba perfectamente la tormenta interior. «Tere, comenzó Lucía, con la voz quebrada. «¿Cuánto tiempo?», interrumpió Teresa revolviendo su café con meticulosa precisión. Lucía bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. 8 meses. Teresa sintió como si le hubieran dado una bofetada. 8 meses. Mientras ella elegía el lugar para la ceremonia, mientras mostraba orgullosa el anillo de compromiso, mientras planificaba un futuro, ellos se burlaban a sus espaldas. «¿Lo amas?», preguntó Teresa, manteniendo un tono neutral que enmascaraba el cálculo detrás de cada pregunta. «No lo sé», respondió Lucía, levantando la mirada con sorpresa ante la pregunta. «Todo comenzó como algo, no sé cómo explicarlo. Nos encontramos en esa fiesta cuando tú estabas en Monterrey por trabajo, bebimos demasiado y...» «Entiendo», cortó Teresa. «¿Y él? ¿Te ha dicho que te ama?». Lucía dudó. «Dice que está confundido, que nos quiere a las 2, que nunca quiso lastimarte». Teresa asintió lentamente, absorbiendo cada palabra, cada detalle útil para lo que vendría después. «Voy a necesitar tiempo, Lu. No puedo perdonarte ahora mismo. No sé si algún día podré, pero no quiero que esto destruya a la familia». Lucía extendió una mano temblorosa sobre la mesa, intentando tomarla de su hermana. Teresa permitió el contacto brevemente antes de retirarla con el pretexto de tomar su bolso. «Tengo que irme», dijo, dejando dinero para cubrir ambos cafés. «Te llamaré cuando esté lista para hablar más». Mientras caminaba por Reforma con el bullicio de la ciudad envolviéndola, Teresa esbozó una sonrisa. La primera fase de su plan estaba en marcha. Había sembrado en Lucía la idea de una posible reconciliación. La semana siguiente haría lo mismo con Alejandro, y así lo hizo. 7 días después, en un restaurante en Polanco, donde solían celebrar sus aniversarios, Teresa se reunió con Alejandro. Él apareció con un traje gris, el cabello perfectamente peinado y una expresión de arrepentimiento ensayada que ella conocía demasiado bien. «Gracias por aceptar verme», dijo él mientras el mesero le servía vino. Teresa lo miró directamente, estudiando cada gesto, cada parpadeo nervioso. «Quiero entender qué pasó, Alejandro. ¿Por qué mi hermana? ¿Por qué en nuestra cama?». Alejandro pasó una mano por su cabello, gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Fue un error terrible, Tere. Estaba confundido. Las cosas entre nosotros se habían vuelto tan rutinarias. Y Lucía estaba ahí, escuchándome. Y una cosa llevó a la otra». «¿La amas?», preguntó Teresa repitiendo la misma pregunta que le había hecho a su hermana. «No», respondió él, demasiado rápido para ser creíble. «Lo que siento por ti es diferente. Es real. Lo de Lucía fue un error, una distracción estúpida». Teresa bebió un sorbo de vino, saboreándolo lentamente. «¿Y qué hay de la boda? ¿Todavía quieres casarte conmigo?». La pregunta pareció sorprenderlo. Claramente esperaba más reproches, tal vez lágrimas, no esta aparente disposición a considerar un futuro juntos. «Por supuesto que sí», afirmó, tomando su mano sobre la mesa. «Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza». Teresa sonrió ligeramente apretando su mano. «Necesitaré tiempo, Alejandro, y pruebas de que realmente me eliges a mí, de que esto no volverá a suceder».
Lo que sea, insistió él, con renovada esperanza en la mirada. Por ahora mantengamos esto entre nosotros, sugirió Teresa. No le digas a Lucía que nos estamos reconciliando. Quiero manejar esa relación a mi manera. Alejandro asintió, visiblemente aliviado por la dirección que tomaba la conversación. No podía ver que detrás de la aparente vulnerabilidad de Teresa se escondía una mente calculando cada movimiento del tablero que había dispuesto. Esa noche, en la privacidad de la habitación de hotel donde se había estado quedando, Teresa abrió su laptop y comenzó a escribir meticulosamente cada detalle de la siguiente fase de su plan. En la pantalla brillaba el título La boda, fase final. Durante las 6 semanas siguientes, Teresa ejecutó su plan con la precisión de un relojero suizo. Había retomado su relación con Alejandro, permitiéndole regresar al apartamento bajo la condición de dormir en habitaciones separadas mientras reconstruían la confianza. Él aceptó sin protestar, agradecido por la oportunidad. Con Lucía, mantuvo conversaciones esporádicas, siempre cordiales pero distantes. Le había dicho que estaba considerando perdonar a Alejandro, pero que necesitaba más tiempo para sanar su relación con ella. Lucía, consumida por la culpa, aceptaba cualquier migaja de afecto que su hermana le ofreciera. Lo que ninguno de los dos sabía era que Teresa había contratado a un investigador privado para seguirlos. Sus sospechas se confirmaron cuando recibió las primeras fotografías. A pesar de sus promesas y lágrimas de arrepentimiento, Alejandro y Lucía seguían viéndose en secreto. No con la frecuencia de antes, pero lo suficiente para demostrar que sus disculpas eran tan falsas como sus promesas de amor. ¿Estás segura de que quieres ver esto?, preguntó Claudia una noche, mientras revisaban las imágenes en el departamento de su amiga. Las fotografías mostraban a Alejandro y Lucía en un hotel en Cuernavaca, donde supuestamente él tenía un proyecto arquitectónico. Necesito verlo todo, respondió Teresa, con una calma que inquietaba incluso a Claudia. Cada mentira, cada traición, es combustible para lo que viene. Mientras tanto, había retomado los preparativos de la boda. Para sorpresa de todos, anunció que la ceremonia se celebraría en la hacienda familiar de los Mendoza en Morelos, un lugar con siglos de historia donde generaciones de su familia habían celebrado momentos importantes. La fecha se había pospuesto 3 meses, pero todo lo demás seguía en pie. ¿Estás segura?, le preguntó su madre, Carmela, cuando Teresa le comunicó la decisión. La matriarca de los Mendoza, una mujer de 60 años con una fortaleza admirable, observaba a su hija mayor con preocupación. Después de lo que pasó, estoy segura, mamá, afirmó Teresa. Alejandro cometió un error, pero ambos queremos intentarlo, y celebrarlo en la hacienda será un nuevo comienzo para todos. Lo que Teresa no le dijo a su madre era que había elegido la hacienda precisamente porque allí, en ese lugar cargado de significado familiar, ejecutaría su venganza. En la oficina, Teresa solicitó vacaciones para las 2 semanas previas a la boda, argumentando que necesitaba tiempo para los últimos preparativos. En realidad, dedicó ese tiempo a afinar cada detalle de su plan. Una tarde de julio, con el calor sofocante típico del verano en el centro de México, Teresa invitó a Lucía a tomar un café en la terraza de un restaurante en la Roma Norte. Su hermana llegó puntual, visiblemente nerviosa, pero esperanzada por esta muestra de acercamiento. «Te ves bien», comentó Teresa estudiando el vestido floreado que llevaba Lucía. «¿Es nuevo?» «Sí», respondió Lucía, sonrojándose ligeramente. «Quería verme bien para ti». Teresa sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos. «Lu, he estado pensando mucho en nosotras, en nuestra relación como hermanas». Lucía la miró expectante, con los ojos brillantes de emoción contenida. «Quiero que seas mi dama de honor en la boda», declaró Teresa, observando cuidadosamente la reacción de su hermana. Lucía palideció. «Pero, ¿estás segura? Después de lo que hice». «Precisamente por eso», respondió Teresa, tomando la mano de su hermana. «Quiero que este sea un nuevo comienzo para todos. Alejandro y yo hemos trabajado en nuestra relación, y ahora quiero sanar la nuestra». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucía mientras asentía, incapaz de hablar por la emoción. No podía creer que su hermana mayor, siempre tan correcta y perfecta, fuera capaz de tal acto de perdón. «¿Hay algo más?»,
continuó Teresa sacando un pequeño sobre de su bolso. Alejandro y yo queríamos darte esto en privado antes de anunciarlo a toda la familia. Lucía abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un boleto de avión a París y una reservación en un hotel boutique cerca del Sena. «Es nuestro regalo para ti», explicó Teresa. «Después de la boda, queremos que te tomes unas vacaciones, que tengas tiempo para ti misma. Has pasado por mucho también». Lucía la miró atónita. «No puedo aceptarlo, Tere. Es demasiado después de...» «Insisto», interrumpió Teresa, con una sonrisa cálida que ocultaba perfectamente sus verdaderas intenciones. «De hecho, ya le he dicho a mamá que te irás a París después de la boda. Está muy contenta por ti». Al día siguiente, Teresa tuvo una conversación similar con Alejandro. Le comunicó que había invitado a Lucía a ser la dama de honor y le había regalado un viaje a París. «¿Estás segura?», preguntó él con una expresión que Teresa no pudo descifrar completamente. «¿No será incómodo para ti?». «Al contrario», respondió ella, acariciando su mejilla con fingida ternura. «Es mi forma de demostrarles a ambos que los he perdonado, que podemos seguir adelante como familia». Alejandro la abrazó visiblemente aliviado. «Eres increíble, Tere. No merezco una mujer como tú». «No, no la mereces», pensó Teresa, mientras correspondía al abrazo con una sonrisa que él no podía ver. A medida que se acercaba la fecha de la boda, Teresa intensificó los preparativos. Contrató al mejor catering de la ciudad, a un DJ reconocido, y eligió un vestido de novia que dejó sin aliento a todos en la boutique. Nadie, absolutamente nadie, podría sospechar que detrás de cada sonrisa, de cada decisión aparentemente normal, se escondía un plan meticulosamente elaborado para exponer la traición de las dos personas que más la habían lastimado. 3 días antes de la ceremonia, Teresa viajó a la hacienda para supervisar los últimos detalles. Mientras recorría los jardines donde se colocarían las mesas, los salones donde bailarían los invitados y la capilla centenaria donde se supone que intercambiaría votos con Alejandro, una calma fría la invadió. Ya no sentía dolor ni rabia, solo una determinación implacable. «Todo está quedando perfecto, señorita Mendoza», comentó el organizador, mostrándole las decoraciones florales que habían comenzado a instalar. «Sí», respondió Teresa, con una sonrisa enigmática. «Será una celebración que nadie olvidará». El día de la boda amaneció con un cielo despejado y un sol radiante que bañaba los jardines de la hacienda Mendoza. Desde temprano, el lugar bullía de actividad, floristas colocando los últimos arreglos, camareros preparando las mesas, músicos afinando instrumentos. Todo parecía perfecto, tal como Teresa lo había planeado. En la suite principal de la hacienda, Teresa se preparaba con calma. Su maquillador y estilista trabajaban en silencio, impresionados por la serenidad de la novia en un día que normalmente estaría cargado de nerviosismo. Lo que ellos no sabían era que Teresa había dormido profundamente la noche anterior, con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que está a punto de ocurrir. «Estás bellísima, hija», dijo Carmela al entrar en la habitación y ver a Teresa con su vestido de novia, un diseño elegante de seda con detalles de encaje que realzaban su figura. «Alejandro se quedará sin aliento». «Eso espero, mamá», respondió Teresa con una sonrisa que guardaba secretos. «¿Ha llegado Lucía?» «Sí, está en la habitación de al lado, también preparándose. Parece nerviosa». «Es normal», comentó Teresa. «Ha sido un tiempo difícil para todos nosotros». Cuando Carmela salió, Teresa se acercó al escritorio donde tenía su laptop. La abrió y verificó que todo estuviera en orden. La presentación que había preparado estaba lista, conectada al sistema audiovisual que habían instalado en el salón principal para el brindis y los discursos. A las 4 de la tarde, con 200 invitados ya ubicados en la capilla de la hacienda, Teresa permanecía en una pequeña antesala, esperando su entrada. Lucía, vestida con un elegante vestido color durazno que Teresa había elegido personalmente, la miraba con admiración y un deje de culpa que nunca la abandonaba. «Te ves como un sueño, Tere», dijo, ajustando el velo de su hermana. «Gracias, Lu», respondió Teresa. «Tú también te ves hermosa. Estoy feliz de que estés aquí conmigo, como mi dama de honor». Lucía bajó la mirada con los ojos húmedos. «No merezco esto. Después de lo que hice». Teresa tomó las manos de su hermana entre las suyas.
Todo pasa por una razón, Lu, confía en mí. La música comenzó a sonar, indicando que era el momento. Lucía salió primero, caminando por el pasillo central con pasos medidos, seguida por las otras damas. Luego, el cambio en la melodía anunció la entrada de la novia. Teresa avanzó del brazo de su padre, con una sonrisa serena que contrastaba con el torbellino de emociones que sentía en su interior. Al final del pasillo, junto al altar decorado con rosas blancas y velas, Alejandro la esperaba, apuesto en su traje negro, con una expresión que mezclaba nerviosismo y lo que parecía ser genuina felicidad. La ceremonia transcurrió según lo planeado. El sacerdote habló sobre el amor, la fidelidad y el compromiso, palabras que resonaban con una ironía que solo Teresa podía apreciar plenamente. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro habló primero, prometiendo amor eterno y lealtad, con una convicción que casi sonaba sincera. Cuando fue el turno de Teresa, ella lo miró directamente a los ojos. Alejandro, comenzó, con voz clara que resonó en toda la capilla. Estamos aquí, rodeados de las personas que más queremos, para sellar un compromiso de honestidad, de respeto, de verdadero amor. Hizo una pausa, notando cómo Alejandro sonreía completamente ajeno a lo que estaba por venir. Pero antes de continuar, prosiguió Teresa, me gustaría invitar a todos a pasar al salón principal. Hay algo que quiero compartir con ustedes antes de finalizar esta ceremonia. Un murmullo de confusión recorrió la capilla. El sacerdote miró a Teresa con desconcierto, mientras Alejandro fruncía el ceño, claramente sorprendido por esta desviación del programa. «Tere, ¿qué sucede?», susurró intentando tomar su mano. «Confía en mí», respondió ella, con la misma frase que había utilizado con Lucía. «Es una sorpresa para todos». Los invitados, intrigados pero obedientes, comenzaron a dirigirse hacia el salón principal de la hacienda, donde normalmente se celebraría el banquete después de la ceremonia. Teresa caminó junto a Alejandro, manteniendo una sonrisa tranquila que contrastaba con la evidente confusión de él. En el salón, las pantallas gigantes que habían sido instaladas para mostrar momentos de la pareja durante la recepción ahora estaban encendidas, mostrando simplemente un fondo negro. Teresa se dirigió al centro del salón, donde un micrófono había sido colocado. «Queridos amigos y familia», comenzó, con una voz firme que silenció el murmullo de la multitud. «Primero, quiero agradecerles por estar aquí hoy, en lo que se suponía sería el día más feliz de mi vida». El uso del tiempo pasado no pasó desapercibido para los presentes, que intercambiaron miradas de confusión. «Hace 8 meses», continuó Teresa, «descubrí algo que cambió mi vida para siempre, algo que me rompió el corazón de una manera que nunca creí posible». Alejandro, que estaba a unos metros de ella, palideció visiblemente. Sus ojos buscaron a Lucía entre la multitud, quien parecía igualmente aterrorizada. «Mi prometido, el hombre con quien estaba a punto de casarme», prosiguió Teresa, señalando a Alejandro, «y mi hermana, mi propia sangre», dijo, mirando ahora a Lucía, «me traicionaron de la peor manera posible». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Carmela Mendoza se llevó una mano al pecho, mientras el padre de Teresa se ponía de pie, con el rostro enrojecido por la ira y la sorpresa. «Pero en lugar de desmoronarme», continuó Teresa, «decidí darles una lección que nunca olvidarían. Decidí exponer su traición de la misma manera en que ellos expusieron mi confianza, frente a todos los que amamos». Con un gesto de su mano, las pantallas cobraron vida. Comenzaron a mostrar las fotografías del investigador privado. Alejandro y Lucía, entrando juntos a hoteles, besándose en un automóvil, tomados de la mano en lugares donde creían que nadie los vería. Fechas recientes, todas posteriores a sus lágrimas de arrepentimiento, a sus promesas de que todo había terminado. «Mientras planeábamos esta boda», explicó Teresa con la voz ligeramente quebrada por primera vez, «mientras me juraban que todo había sido un error, que me amaban y respetaban, continuaban viéndose a mis espaldas, riéndose de mí». Alejandro intentó acercarse a ella, con el rostro descompuesto por la vergüenza y el pánico. «Tere, por favor, ¿podemos hablar de esto en privado?» «¿En privado?», respondió ella, con una risa amarga. «Como cuando hablabas con mi hermana en privado en nuestra cama, mientras yo trabajaba para construir un futuro contigo». Lucía, entre lágrimas, intentó huir del salón,
pero Teresa la detuvo con sus palabras. «No te vayas, Lu. Aún no he terminado. Quiero que todos sepan que tu viaje a París, ese regalo tan generoso que te hice, en realidad era una trampa. El boleto es real, pero no hay reservación en ningún hotel. Quería asegurarme de que te quedaras sola, en un país extranjero sin donde dormir, tal como me dejaste tú a mí, sin hogar, sin confianza, sin familia». Los invitados observaban la escena en un silencio sepulcral, divididos entre la incredulidad, la vergüenza ajena y una especie de fascinación morbosa por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. «Y tú, Alejandro», continuó Teresa, girándose hacia él, «el anillo que me diste, ese diamante que presumías haber elegido especialmente para mí, resulta ser una falsificación. Lo descubrí cuando lo llevé a tasar para el seguro. Incluso en eso me mentiste». Alejandro negaba con la cabeza, completamente desarmado ante las revelaciones. «Podrían haberme dicho la verdad», dijo Teresa, con la voz más calmada ahora. «Podrían haber tenido la decencia de enfrentarme, de admitir sus sentimientos. Habría dolido, pero lo habría respetado. En cambio, eligieron la mentira, la traición, el engaño continuado. Las pantallas ahora mostraban mensajes de texto entre Alejandro y Lucía, conversaciones íntimas que dejaban claro que su aventura no había sido un error pasajero, sino una relación continua, cargada de comentarios despectivos hacia Teresa, de planes para verse a sus espaldas. «Por supuesto», añadió Teresa, con una sonrisa que helaba la sangre, «no hay boda hoy, no hay perdón, solo la verdad, expuesta para que todos la vean». Se quitó el anillo de compromiso y lo arrojó a los pies de Alejandro. Luego, con un gesto elegante, se quitó el velo y se lo entregó a su madre, quien la miraba con una mezcla de horror y admiración. «Los gastos de esta boda los pagarán ustedes dos», declaró, mirando alternativamente a Alejandro y Lucía. «Considérenlo el precio de su traición». Con estas palabras, Teresa caminó hacia la salida del salón, con la cabeza alta y los hombros erguidos, dejando tras de sí un caos de murmullos, recriminaciones y miradas de asombro. En el exterior de la hacienda, Claudia la esperaba en un auto con el motor encendido, tal como habían planeado. «¿Cómo te sientes?», preguntó su amiga, mientras Teresa se acomodaba en el asiento del copiloto. Teresa miró por última vez la hacienda familiar, donde acababa de ejecutar la venganza que había planeado durante meses. Una sensación extraña la invadió. No era exactamente satisfacción, ni alivio, sino algo más complejo, como si hubiera cerrado un capítulo doloroso de su vida, pero aún no estuviera lista para comenzar el siguiente. «Liberada», respondió finalmente, mientras Claudia ponía el auto en marcha. «Me siento liberada». Mientras el vehículo se alejaba por el camino de tierra, dejando una nube de polvo tras de sí, Teresa sabía que lo que había hecho cambiaría para siempre su relación con su familia, su reputación entre amigos y conocidos, quizás incluso su forma de ver el amor y la confianza. Pero también sabía que había recuperado algo más valioso que todo eso: su dignidad, su poder, su voz. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados, mientras Teresa Mendoza dejaba atrás el escenario de su venganza y se dirigía hacia un futuro incierto, pero suyo, completamente suyo. «¿A dónde vamos?», preguntó Claudia, reduciendo la velocidad en un cruce. Teresa sonrió, esta vez con una serenidad genuina que no había sentido en meses. «A donde sea», respondió, «siempre y cuando sea lejos de aquí». Claudia asintió y aceleró por la carretera, alejándose cada vez más de la hacienda. El vestido de novia de Teresa, ese símbolo de promesas rotas, se extendía por el asiento y parte del suelo del automóvil como una cascada de seda y encajes que representaba todo lo que dejaba atrás. «Tengo un apartamento reservado en Oaxaca», comentó Claudia, sin apartar la vista del camino. «Nadie sabe de él. Podrías quedarte allí un tiempo, hasta que las cosas se calmen». Teresa observaba el paisaje cambiar a través de la ventanilla. Los campos de la hacienda daban paso a pequeños pueblos y luego a la carretera principal que las llevaría hacia el sur del país. «Gracias», respondió finalmente, «pero creo que necesito ir más lejos». No era solo la distancia física lo que Teresa buscaba, sino una separación emocional de todo lo que había vivido.
Necesitaba reinventarse, encontrar un nuevo propósito que no estuviera definido por la traición de Alejandro y Lucía. A medida que avanzaban, el silencio en el automóvil se hacía más cómodo. Teresa sacó su teléfono del pequeño bolso que había llevado consigo y lo apagó. Las notificaciones ya habían comenzado a llegar, llamadas perdidas de su madre, de amigos confundidos, incluso una de Alejandro. Ninguna de Lucía notó. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Teresa rompiendo el silencio. Durante todos estos meses, mientras planeaba cada detalle de esta venganza, imaginé que me sentiría completamente realizada al ver sus caras, al exponer su traición frente a todos. Pero ahora, ¿ahora qué?, preguntó Claudia, lanzándole una mirada rápida. Ahora solo quiero dejar todo esto atrás. La rabia, el dolor, la planificación obsesiva me consumió por completo. Claudia asintió comprendiendo. Es normal, la venganza nunca sabe tan dulce como uno imagina. Continuaron el viaje en silencio, deteniéndose solo para repostar gasolina y comprar algo de comida. En una de esas paradas, Teresa aprovechó para cambiarse, sustituyendo el elaborado vestido de novia por unos jeans y una blusa sencilla que Claudia había tenido la previsión de traer. Al anochecer llegaron a un pequeño hotel a las afueras de Puebla. No era lujoso, pero estaba limpio, y lo más importante, nadie las conocía allí. Mientras Claudia se registraba, Teresa esperaba en el automóvil, con la mirada perdida en las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Habitación 24, anunció Claudia al regresar, entregándole una llave. Segunda planta, vista al jardín interior. Una vez en la habitación, Teresa se dejó caer en la cama, sintiendo por primera vez en el día el peso del agotamiento físico y emocional. Claudia se sentó a su lado, preocupada por el estado de su amiga. «Deberías comer algo», sugirió señalando las tortas que habían comprado en el camino. Teresa negó con la cabeza. «No tengo hambre, solo necesito dormir». «Está bien», concedió Claudia, «pero mañana tendremos que hablar sobre lo que sigue. No puedes simplemente desaparecer». Teresa cerró los ojos, dejando que el cansancio la invadiera. «¿Por qué no? Ellos merecen vivir con la incertidumbre, preguntándose dónde estoy, si estoy bien, si algún día volveré para continuar mi venganza». «No lo digo por ellos», aclaró Claudia. «Lo digo por ti, por tu trabajo, tu apartamento, tus cosas, por la vida que construiste y que vale mucho más que lo que ellos te hicieron». Antes de que Teresa pudiera responder, el sueño la venció, arrastrándola a un descanso profundo y sin sueños, el primero en muchos meses que no estaba teñido por la amargura de la traición o la obsesión por la venganza. A la mañana siguiente, el sonido de la ducha la despertó. Claudia ya estaba levantada, preparándose para el día. Teresa se incorporó lentamente, sintiendo una extraña ligereza, como si algo pesado que había cargado durante meses finalmente hubiera sido depositado en el suelo. Encendió su teléfono, preparándose para la avalancha de notificaciones. Había más de 50 llamadas perdidas y casi un centenar de mensajes. Los ignoró todos excepto uno, un correo electrónico de su jefa, preguntando si estaba bien y ofreciéndole tiempo libre adicional si lo necesitaba. La noticia de lo sucedido en la boda claramente se había extendido rápidamente. Cuando Claudia salió del baño, envuelta en una toalla y con el cabello húmedo, encontró a Teresa sentada junto a la ventana, contemplando el pequeño jardín del hotel donde algunas aves picoteaban entre las flores. «¿Has tomado una decisión?», preguntó Claudia comenzando a vestirse. «Sí», respondió Teresa sin apartar la mirada de las aves. «Voy a regresar a la Ciudad de México». Claudia la miró sorprendida. «¿Estás segura? ¿Tan pronto?». Teresa asintió. «No voy a huir. No voy a dejar que lo que hicieron me quite más de lo que ya me quitaron. Tengo mi trabajo, mis amigos, mi vida. Ellos son los que deberían sentirse avergonzados, no yo». Claudia sonrió, evidentemente aliviada por la decisión de su amiga. «Me alegra oír eso. ¿Y qué hay de tu familia? ¿De tu madre?». El rostro de Teresa se ensombreció ligeramente. «Eso llevará tiempo. No sé si pueda perdonar a mi madre por no haberse dado cuenta, por haber sido tan ciega ante lo que pasaba frente a sus ojos». «Las madres a veces ven lo que quieren ver», comentó Claudia. «No justifica su ceguera, pero quizás explica por qué no notó las señales». Teresa guardó silencio, procesando las palabras de su amiga. Finalmente,
suspiró. Supongo que todos tenemos nuestras formas de protegernos del dolor. La mía fue la venganza, la de mi madre, la negación. Emprendieron el viaje de regreso esa misma mañana. A diferencia del día anterior, Teresa parecía más animada, más presente. Incluso bromeó en algunas ocasiones, algo que no había hecho en meses. A mitad del camino, su teléfono sonó. Era un número que no reconoció. ¿Debo contestar?, preguntó mostrándole la pantalla a Claudia. Es tu decisión, respondió ella. Pero recuerda que ahora tú tienes el control. Teresa respiró profundamente y respondió la llamada colocando el teléfono en altavoz. «Diga, Teresa», era la voz de Carlos, el mejor amigo de Alejandro. «¿Dónde estás? Todos están preocupados». «Estoy bien», respondió Teresa, con una calma que la sorprendió a ella misma. «Eso es todo lo que necesitan saber. Lo que hiciste ayer», comenzó Carlos, pero Teresa lo interrumpió. «Lo que hice ayer fue exponer la verdad. Nada más, nada menos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Carlos habló con voz más baja, casi confidencial. «Alejandro está destrozado. No ha parado de llorar desde ayer». Teresa intercambió una mirada con Claudia, quien negaba con la cabeza, advirtiendo a su amiga que no cayera en manipulaciones emocionales. «No me interesa cómo está Alejandro», respondió Teresa firmemente. «Tuvo meses para pensar en las consecuencias de sus actos. Ahora debe afrontarlas». «¿Y Lucía?», insistió Carlos. «Es tu hermana, Teresa. A pesar de todo». Teresa sintió una punzada de dolor al pensar en su hermana, pero la apartó rápidamente. «Lucía tomó su decisión cuando decidió traicionarme. Ahora debe vivir con ella». «¿Vas a volver?», preguntó finalmente Carlos. «A la ciudad, sí. A la vida que conocían, no. Diles que no me busquen, Carlos. Esto se acabó». Sin esperar respuesta, Teresa cortó la llamada y volvió a apagar el teléfono. Claudia le dio un apretón de apoyo en el hombro. «Estuviste perfecta», la animó. «Firme, pero digna». Teresa asintió sintiendo que cada kilómetro que recorrían de regreso a la Ciudad de México era un paso más hacia su recuperación, hacia una nueva versión de sí misma que no estaría definida por la traición, el dolor o la venganza. Cuando finalmente divisaron el skyline de la ciudad, con sus rascacielos recortados contra el cielo del atardecer, Teresa sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. Esta ciudad había sido testigo de su peor momento, pero también sería el escenario de su renacimiento. «¿A dónde te llevo?», preguntó Claudia, mientras se incorporaban al tráfico capitalino. Teresa lo pensó un momento. No quería volver a su apartamento, donde cada rincón le recordaría a Alejandro. Tampoco podía quedarse indefinidamente con Claudia. «Al Hotel Condesa», decidió finalmente. «Me quedaré allí hasta encontrar un nuevo lugar». Claudia asintió, comprendiendo la necesidad de su amiga de comenzar desde cero. «Te ayudaré a buscar apartamento. Conozco un agente inmobiliario que podría encontrarte algo rápido». Al llegar al hotel, Teresa abrazó a Claudia con fuerza. «Gracias por todo. No sé qué habría hecho sin ti estos meses». «Para eso están las amigas», respondió Claudia, devolviéndole el abrazo. «Además, ver la cara de Alejandro cuando aparecieron esas fotos en las pantallas, eso no tiene precio». Teresa sonrió, pero esta vez sin amargura. «Fue satisfactorio, lo admito, pero ahora necesito encontrar satisfacción en cosas más constructivas». «¿Cómo qué?», preguntó Claudia, intrigada por este nuevo enfoque de su amiga. Teresa miró hacia el hotel y luego hacia la ciudad que se extendía ante ella, vibrante y llena de posibilidades. «Como vivir mi vida en mis propios términos», respondió, «sin expectativas ajenas, sin sombras del pasado, solo yo, decidiendo mi propio camino». Se despidieron con la promesa de verse al día siguiente. Teresa entró al hotel con paso firme, consciente de las miradas curiosas de algunos huéspedes que quizás la reconocieron de las noticias locales o de los inevitables videos que seguramente ya circulaban en redes sociales sobre el escándalo de la boda. No le importó. Por primera vez en mucho tiempo, Teresa Mendoza no estaba actuando un papel, no estaba calculando un movimiento, no estaba planeando una venganza. Simplemente estaba siendo ella misma, con todas sus heridas y cicatrices, pero también con una nueva fortaleza nacida del fuego de la traición. Mientras firmaba el registro del hotel, recordó algo que su abuela solía decirle: «Las mujeres Mendoza no se quiebran, se transforman».
En ese momento, Teresa entendió completamente el significado de esas palabras. Se había transformado, y aunque el camino hacia la verdadera sanación sería largo y probablemente doloroso, estaba lista para recorrerlo. No como la víctima de una traición, ni como la arquitecta de una venganza, sino como una mujer que había reclamado su poder y su dignidad, y que ahora miraba hacia el futuro con la certeza de que lo mejor estaba por venir. Con esta convicción, Teresa recibió la llave de su habitación y se dirigió hacia el elevador, dejando atrás definitivamente el capítulo más oscuro de su vida y abriéndose hacia un nuevo comienzo, uno en el que ella, y solo ella, escribiría cada página de su historia.